Capítulo 5. Diez años llevaba preso Edmundo Dantès en el castillo de If. 10 años de sufrimientos, desesperación y angustia. 10 años de soledad. Olvidado de los hombres, confinado en aquel lugar miserable, la existencia de Dantès se vio reducida a una prolongación de días y noches todos iguales, con lo cual él mismo perdió la cuenta del tiempo transcurrido. Pero ya no estaba solo. Alguien construía un túnel para conseguir la libertad. Y Edmundo empezó a hacer lo propio en su celda, con el fin de llegar hasta aquel hombre y unir los esfuerzos. Mantuvieron una conversación a través de la pared que los separaba y por fin llegaron a encontrarse. Dantès recibió con un abrazo al extraño personaje que apareció por el agujero abierto en su celda. Era de pequeña estatura, cabellos blancos muy largos y una barba negra que le llegaba hasta el pecho. En cuanto a su traje, era imposible distinguir la forma primitiva porque se le caía a pedazos. Cuánto me alegro de haberos encontrado. No sospecháis lo que esto puede significar para mí. Hablad más bajo, joven. Sucede con mucha frecuencia que se ponen a escuchar a la puerta de las celdas. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿En qué lugar está vuestra celda? ¿Cómo habéis conseguido hacer este túnel? Con esto. Utilicé un hierro de las escuadras de mi cama y me hice un escoplo. Con ello he minado todo el camino que me ha conducido hasta aquí. Cerca de 50 pies. ¿50 pies? Sí, poco más o menos, aunque yo pensaba llegar hasta el muro exterior, atravesarle y arrojarme al mar. Toda mi tarea ha sido inútil porque esta celda da a un corredor y el corredor a un patio que está lleno de centinelas. Podemos pensar otra solución. Es imposible. Hágase la voluntad del Señor. ¿Por qué os desanimáis? ¿Renunciáis a la esperanza de huir? 2 años he tardado en construir este túnel. 2 años que se han perdido. ¿Os dais cuenta? El abate se dejó caer sobre la cama de Edmundo. Este permaneció de pie dando vueltas dentro de las 4 paredes. Buscaba una solución. Jamás había pensado en la fuga. Hay ciertas cosas que parecen de tal modo imposibles que ni siquiera cruza por la imaginación el intentarlas. Cavar 50 pies debajo de tierra durante 2 o más años para encontrarse con un abismo peligroso batido por el mar. Precipitarse desde esa altura, tal vez para estrellarse contra una roca, si antes no se alcanza la bala de un centinela. Pero ahora que Edmundo había visto a un anciano dispuesto a correr todos esos riesgos, ¿por qué no podía hacerlo él? Ya he encontrado lo que vos buscabais, la galería. ¿Qué galería? ¿No hay una galería en la parte de atrás de mi celda? Claro, ¿y qué? El túnel que habéis construido para venir desde vuestro cuarto aquí se extiende por debajo de dicha galería, ¿no es eso? Más o menos. Pues bien, hacia la mitad del túnel abrimos un camino en forma de cruz. Esta vez tomáis mejor vuestras medidas. Desembocamos en la galería, matamos al centinela y huimos. Vos me proponéis luchar con los hombres. Yo he podido muy bien atravesar una pared, pero no atravesaré un cuerpo. Pudiendo conseguir la libertad, os contendría semejante escrúpulo. ¿Y vos? ¿Por qué no habéis asesinado una noche a vuestro carcelero con el banquillo de la cama, os habéis puesto sus vestidos y habéis escapado? Porque no se me ha ocurrido esa idea. Porque tenéis un instintivo horror a semejante crimen, que ni siquiera lo habéis considerado. ¿Y qué pensáis hacer? Estudiar, o seguir escribiendo como hasta ahora. ¿Os dan acaso pluma, papel y tinta? Yo mismo me lo he fabricado. Cuando vengáis a mi celda, os enseñaré una obra completa, resultado de los pensamientos y de las reflexiones de toda mi vida. ¿Y dónde lo habéis escrito? En 2 camisas.
He inventado una preparación que deja el lienzo tan liso y unido como el pergamino. ¿Sois también químico? Un poco. Pero ¿y la tinta? ¿Cómo hacéis la tinta? En otro tiempo hubo en mi calabozo una chimenea que fue tapada antes de que yo llegase. Pero allí habían encendido fuego largos años y todo el interior estaba cubierto de hollín. Disuelvo este hollín y me produce una excelente tinta. Para las notas que merecen llamar la atención, me pincho los dedos y escribo con mi sangre. ¿Y cuándo podré yo ver todo eso? Ahora mismo, si queréis. Se dirigieron al boquete abierto en la celda. Y entonces fue cuando Edmundo se dio cuenta de que aún no sabía quién era aquel hombre. Soy el abate Faria, preso desde 1811 en este castillo. Pero antes pasé 3 años encerrado en la fortaleza de Forentais. Soy un viejo condenado. Y dicho esto, entró por el pasillo subterráneo donde desapareció en la oscuridad. Bueno, no son más que las 12:15. Aún podemos disponer de algunas horas. Dante miró a su alrededor, buscando el reloj en que había podido comprobar el abate la hora que era, marcándola tan exactamente. Pero nada vio en la celda de su camarada. Ved ese rayo de sol que entra por mi ventana y mirad sobre la pared las líneas que he trazado. A favor de esas líneas que están combinadas con el movimiento doble de la Tierra y la elipse que describe alrededor del Sol, sé con más exactitud la hora que si tuviese un reloj, porque un reloj puede descomponerse mientras que el Sol y la Luna no se estropean jamás. Después, el abate Faria se dirigió hacia la chimenea. Separó la piedra que formaba antes el hogar y que ocultaba una cavidad bastante profunda, en la cual estaban encerrados todos los objetos que había construido. El anciano le enseñó las camisas donde escribiera el libro y que con sus métodos había convertido en tiras de lienzo. Sacó la pluma, hecha con cartílagos de pescado, y una varita, así como un cortaplumas y un cuchillo que construyó con un viejo candelero de hierro. Dante contemplaba aquellos objetos con la misma atención con que tantas veces había mirado las tiendas de curiosidades de Marsella, donde se exponían instrumentos hechos por los salvajes, traídos de los mares del sur por los capitanes de los buques. Lo que más me admira es que os hayan bastado los días para hacer todas estas obras. Tengo las noches. ¿Es que tenéis el don de ver en la oscuridad? No, pero poseo una luz. Y el abate mostró a Dante una especie de lamparilla parecida a las que ponen en las iluminaciones públicas. De la comida que me traen, separo la grasa, la derrito y saco una especie de aceite compacto. Y aquí están los 2 pedernales, con su correspondiente yesca. No tengo más que... Pero, ¿por qué no me contáis vuestra vida? Pensé que no iba a interesaros. Oh, me gustan mucho las historias. Sentaos y contad la vuestra. Dante terminó su historia con la llegada al castillo de If y maldiciendo su suerte. Si queréis descubrir al culpable, buscad a aquel a quien el crimen le haya sido útil. ¿A quién podía ser provechosa vuestra desaparición? No lo sé. Ibais a ser capitán del faraón. ¿Tenía alguien interés en que no lo fuerais? Si los marineros hubieran podido elegir un jefe, me hubieran elegido a mí. Solamente un hombre. Llegué incluso a tener una disputa con él. Vamos. ¿Cómo se llamaba ese hombre?
Danglars. Bien. Ahora decidme, ¿asistió alguien a vuestra última conversación con el capitán Leclerc? No, estábamos solos. ¿Pudo alguien oír vuestras palabras? Sí, eso sí. La puerta no cerraba bien. Pero ¿quién iba a escuchar? Un momento. Sí. Recuerdo que me volví para no sé qué y vi a Danglars al otro lado de la puerta, asomado a la rendija. Cuando volvisteis al faraón desde la isla de Elba, ¿dónde llevabais la carta que os diera el mariscal? Supongo que en la mano. O sea, que todos pudieron verla, incluso Danglars. Vamos bien. Ahora, recordar los términos en que estaba hecha la denuncia. Se trataba de un anónimo, ¿verdad? Sí, eso creo. Pues está tan claro como la luz del día. Eso sería infame. Bien, bien. Pasemos a otra cosa para poder atar más cabos. ¿Alguien tenía interés en que no os casaseis con Mercedes? Sí, un joven que la amaba. Su primo Fernando. Ya. ¿Y creéis que ese haya sido capaz de escribir la carta? No, antes me hubiese dado una puñalada. Ha tenido que ser Danglars. Esperad. ¿Conocía a Danglars a Fernando? No. Sí, ahora me acuerdo. La víspera de mi casamiento los vi sentados juntos en una taberna. Y estaba con ellos otro compañero muy conocido mío, el cual sin duda era el que les había hecho entablar su repentina amistad. Ya. Un sastre llamado Caderousse. Un momento. ¿Queréis aún saber más? Entre esos tres hombres anda el que os ha denunciado, si es que no son los tres juntos. ¿Y por qué no he sido interrogado más que una vez? ¿Por qué no me han dado jueces? ¿Por qué he sido condenado sin formación de causa? Bueno, eso ya representa un poco más de gravedad. La justicia se vale de medios sombríos y misteriosos, que es muy difícil penetrar. ¿Quién os tomó declaración? Un sustituto del procurador. ¿Se lo contasteis todo? Todo. ¿Y cambió de maneras durante el interrogatorio? Solamente se alteró por un momento cuando leyó la carta que me comprometía. Parecía como abatido por mi desgracia. Ya, y estáis bien seguro de que era vuestra desgracia lo que él compadecía. Por lo menos me dio una gran prueba de su simpatía hacia mí, quemando lo único que podía comprometerme. ¿Qué prueba era esa? ¿La denuncia? No, la carta que me entregó el mariscal. Con que quemó la única prueba que había contra vos. Demasiado sublime para que sea natural. ¿A quién iba dirigida la carta? Al señor Noirtier, en París. Juré no volver a pronunciar el nombre que estaba escrito en el sobre. Noirtier. Yo he conocido a un Noirtier en tiempos de la Revolución. ¿Cómo se llama el sustituto de que habéis hablado? Villefort era su apellido. Pero, ¿qué tenéis? Con que ese magistrado se mostró con vos tan bondadoso. Con que os hizo jurar que nunca pronunciaríais el nombre de Noirtier. Claro, como que es su padre. Si un rayo hubiese caído a los pies de Dante, hundiéndole en los profundos infiernos, no le hubiera producido un efecto más eléctrico que las inesperadas palabras pronunciadas por el abate. El padre del magistrado se llama Noirtier de Villefort. Entonces, una luz viva alumbró en el cerebro del preso. Todo lo que fue oscuro apareció con la mayor claridad. Aquellas vacilaciones de Villefort durante el interrogatorio, aquella carta quemada, aquel juramento que le exigió, aquella voz casi suplicante del magistrado que en lugar de amenazar imploró. Todo le vino a la memoria. Dante se tambaleó como un hombre ebrio. Golpeó las paredes del calabozo hasta casi destrozarse los puños. Se llenó de rabia y de impotencia. Y después se hundió en el más profundo mutismo, escondiendo el rostro entre las manos.
Transcurrió el tiempo y Edmundo continuaba en la misma posición, las manos sobre la cara, ocultando sus ojos en el rincón más oscuro de la celda del abate. Es hora de que volváis a vuestro cuarto, amigo. Pronto hará su ronda el carcelero. Poco a poco, resbalando sobre su piel, las manos de Dante descubrieron sus facciones ahora contraídas. Los labios marcados por un rictus de amargura, el ceño fruncido, los ojos fijos donde se advertía una resolución espantosa. Parecía que en vez de una hora hubieran pasado 10 años por el preso desde que se sumiera en el más lúgubre de los silencios. Siento haberos ayudado en vuestras indagaciones, porque creo que he hecho nacer un sentimiento nuevo y terrible en vuestro corazón: la venganza. Dante inexplicablemente sonrió, y de pronto todos sus rasgos recobraron la serenidad habitual, demostrando esa firmeza que revela haber tomado una gran decisión. Amigo, quiero pediros un gran favor. Sí. Necesito aprender todo lo que está en los libros y que vos sabéis. He perdido muchos años, pero aún estoy a tiempo. ¿Estáis dispuesto a ayudarme? ¿Queréis ser mi maestro? Todo lo que yo sé pasará a vos, si así lo queréis, pero necesitaré 2 años para enseñaros mi ciencia. ¿Creéis que puedo aprender todas esas cosas en 2 años? ¿Qué me enseñaréis primero? Tengo deseos de empezar. En efecto, desde aquel día los presos dispusieron un plan de educación que empezaron a poner en práctica. Dante tenía una memoria prodigiosa y una facilidad extraordinaria para concebir las cosas. Quizá por la distracción que le producía el estudio, a partir de entonces dejó de pensar en la libertad, o por lo menos no hablaba de huir del castillo, y los días corrían para él a pasos agigantados. Al año estaba convertido en otro hombre. En cuanto al abate Faria, Edmundo notaba que cada día se ponía más sombrío. Un pensamiento incesante y eterno parecía asediar su mente. Caía en profundas reflexiones, suspiraba involuntariamente, se levantaba de improviso, cruzaba los brazos y se paseaba meditabundo por su calabozo. Ay, si no hubiese centinela. Si vos queréis, no lo habrá. Ansío tanto la libertad. Habéis encontrado un medio, ¿no es así? Sí, pero para ello tendrían que poner en la galería un centinela ciego y sordo. Será ciego y sordo. ¿Me prometéis no matarle sino en último extremo? Por mi vida. Entonces podremos salir de aquí. ¿Y cuánto tiempo necesitamos? 1 año lo menos. Aquel mismo día se pusieron a trabajar con tanto más ardor cuanto que aquel trabajo sucedía a un largo reposo. La tierra que extraían la arrojaban poco a poco por las ventanas de los calabozos de ambos. La pulverizaban con cuidado y el viento de la noche se la llevaba lejos. Al cabo de 15 meses, la excavación hecha bajo la galería había concluido. Se oía hablar al centinela por encima de ellos y se podían contar los pasos que daba. La libertad estaba cerca. Solo tenían que esperar una noche sin luna. Edmundo, amigo, acudid pronto. La voz del abate en un grito de angustia se escuchó a lo largo del túnel donde Edmundo terminaba de apuntalar el techo. Pronto, por favor. Dante dejó lo que estaba haciendo y gateando por el estrecho corredor llegó a la celda de su compañero. Vio al abate en el lecho pálido, con la frente bañada en sudor y las manos crispadas. ¿Qué tenéis? ¿Qué ocurre? Amigo, no os asustéis. Voy a ser atacado de una apoplejía. Escuchadme bien.
Es posible que grite, que arroje espuma por la boca y me muerda las manos. Os suplico que hagáis, porque no me oigan los carceleros, pues entonces acaso me cambie de lugar y nos separarían para siempre. Cuando me veáis inmóvil, frío, muerto, por decirlo así, solo en ese caso, ¿me entendéis? Separadme los dientes con el cuchillo. Introducidme en la boca 8 o 10 gotas de ese licor rojo. Y tal vez vuelva a la vida. Tal vez. Creí no volver a veros. Estoy muy débil. Valor. Ya recobraréis vuestras fuerzas. La última vez me duró media hora. Y después tuve hambre y me levanté solo. Hoy ha sido más largo y no puedo mover la pierna. Y el brazo derecho. Tengo la cabeza cargada, lo que prueba un derrame en el cerebro. La próxima vez me quedaré enteramente paralizado, o tal vez moriré de repente. La próxima vez ya no estaremos aquí y os podrá atender un médico. Amigo mío, para huir es indispensable nadar y jamás podré hacerlo con este brazo paralizado. No preocuparos por eso. Os llevaré sobre mis hombros. Conmigo no podríais llegar a ninguna parte. Huid vos, muchacho. Yo me quedaré aquí hasta que llegue la hora de mi muerte, que ya está cerca. Está bien. Puesto que así lo queréis, yo también me quedo. Prometo no abandonaros hasta que ocurra. El abate contempló a su amigo y leyó en sus facciones el interés más puro, la sinceridad de su afecto y la lealtad de su promesa. Cuando Dante entró al día siguiente en el cuarto de su compañero, lo encontró más animoso. Tenía en su mano un pedazo de papel que, a fuerza de estar enrollado, había adquirido la forma cilíndrica. El abate se lo entregó a Edmundo sin mediar una palabra. ¿Qué es esto? Miradlo bien. Bueno, es un papel medio destruido por el fuego. Sí. Y hay partes de palabras y frases sin hilación. Están incompletas. Para vos, amigo mío, que lo leéis por primera vez, pero no para mí, que he necesitado muchas noches a fin de construir cada frase y acabar cada pensamiento. ¿Y habéis encontrado el sentido? Estoy seguro de ello. Pero antes de entrar en detalles, quiero contaros una historia. Escuchad. Ya sabéis que yo era el secretario del cardenal Spada, último de los príncipes de este nombre. A tan digno personaje es a quien debo yo toda la felicidad que he disfrutado en mi vida. Su casa no tenía secretos para mí, y un día encontré un antiguo manuscrito que hablaba de una herencia en estos términos: lego a mi amado sobrino mis cofres y mis libros, entre los cuales se halla un breviario con las cantoneras de oro. Ese breviario siempre lo llevaba consigo el cardenal, el cual me contó que nunca hallaron aquellos cofres que se suponían llenos de tesoros incalculables. Pasó el tiempo y el cardenal murió.
A mí me legó su biblioteca para que disfrutara de ella, con la condición de que escribiera la historia de su familia. Así lo hice. Por supuesto, entre los libros estaba el famoso breviario, que a partir de entonces siempre llevé conmigo. Una tarde que lo estaba releyendo, me quedé dormido, y al despertar era ya de noche. Busqué un papel para prenderlo con las llamas de la chimenea y poder encender una luz, y encontré uno que estaba dentro del breviario. Lo encendí, pero al mismo tiempo y como por encanto, vi aparecer en el papel y a medida que el fuego iba tomando cuerpo, ciertos caracteres amarillentos. Entonces lo apagué entre mis manos y me di cuenta de que una tinta misteriosa había señalado aquellas letras que aparecían únicamente al contacto del calor. Pero algo más de la tercera parte del papel había sido consumido por las llamas. Aquel papel era el que ahora tenéis en la mano. Y este otro, el que lo completa. Dante leyó asombrado los dos pedazos, uniéndolos. El contenido del mensaje parecía totalmente verosímil, porque las palabras cortadas se ensamblaban perfectamente unas con otras. Y así, Edmundo tuvo conocimiento de un fabuloso tesoro que un antepasado del cardenal Spada había escondido en una isla llamada Montecristo. ¿Y estuvisteis en la isla? ¿Habéis visto el tesoro? Fui detenido el mismo día que pensaba embarcar. Pero el tesoro existe, estoy totalmente seguro. Y ahora que lo sabéis, os pertenece la mitad si algún día conseguimos salir de aquí. Y si yo muero antes, todo es vuestro. Espero que sabréis disfrutarlo. Pero ese tesoro os pertenece, yo no tengo ningún derecho a él. Sois mi amigo, la única voz que me ha escuchado en todos estos años terribles de cautiverio. Juntos hemos estudiado, juntos hemos trabajado por la libertad. Justo es que reparta con ese amigo lo que posee. Han escuchado ustedes el capítulo correspondiente al día de hoy de El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, en adaptación de Jesús Yagüe.